profesión y la futura regulación de la misma. Antes de nada, me gustaría acordarme de todos los compañeros de Valencia que no han podido asistir dada la catástrofe de la Dana. Y para empezar, presentar primero al catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid y director del máster en Asesoría Fiscal de Escuela FITAF, don Javier Martín, y la profesora titular, doctora en Derecho también, profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora académica del máster en Asesoría Fiscal también de Escuela FITAF, Rosa Galán, y yo mismo, que soy Sergi Garzón, el coordinador de la escuela. Bien, antes también de entrar en la materia, me gustaría hacer una breve explicación de lo que es FETAF. FETAF es la Federación Española de Asociaciones de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales. Nosotros agrupamos 11 asociaciones a nivel estatal y principalmente lo que hacemos desde Federación son acuerdos con entidades colaboradoras, contamos con un propio blog fiscal que se difunde a través de todas las asociaciones con información de interés irrelevante para el colectivo y los colectivos. Todo el tema de convenio colectivo para despachos profesionales de técnicos tributarios y asesores fiscales y la formación, que será una parte vital de la que trataremos también con la iniciativa de la escuela que se creó aproximadamente hace 3 años. Y, por supuesto, el gabinete de estudios del que, por supuesto, tanto Javier como Rosa forman parte. Bien, para empezar, vamos a hacer un análisis del estado de la profesión. Primero, hay un impacto en la competitividad, dada la intervención de la hacienda pública, que influye fuertemente en la competitividad empresarial de economías desarrolladas, y el equilibrio entre derechos y obligaciones de contribuyentes y la administración, que es esencial como tal para que haya una relación fluida y que sea buena. El rol fundamental de los asesores fiscales, que hablamos de un rol fundamental para la sociedad, en este caso son clave para el funcionamiento del sistema tributario y garantizan la correcta interacción entre empresas y administración, siendo este uno de los puntos más relevantes. Nos encontramos con una profesión que sí que está reconocida, pero vemos una falta de regulación específica en este caso, dada que en la Ley General Tributaria encontramos una mención breve en 2 artículos, que son el 46.1 y el 93.2. Y, por último, podemos ver que esa falta de regulación se ve en que en el impuesto sobre actividades económicas no hay un epígrafe concreto para las asesorías fiscales o para el asesor fiscal, el papel que ejerce, sino que se incluyen dentro del grupo 799, donde hay otros profesionales con actividades financieras y jurídicas y dentro de ellos se enmarca. Entonces, ¿dónde está el punto para el reconocimiento y la regulación de la profesión de asesor fiscal? Esto es lo que vamos a ver en gran parte de la sesión. Y sin más dilación, Javier, te cedo la palabra para que entres con ello, porque la clave es ¿cuál es el futuro de la profesión de asesor fiscal? Javier, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, como siempre, a FETAF por permitirme estar hoy aquí en esta sesión de Acontes, donde estáis muchos que sois y formáis parte de asociaciones federadas, pero también hay otros que, en definitiva, es la primera vez que os acercáis a una federación como esta. Como comentaba Sergi, el gran problema que se encuentra en la asesoría fiscal en la actualidad es concretamente una falta de regulación, y una falta de regulación porque no están claros de alguna forma sus derechos y deberes, a diferencia de otras profesiones que están totalmente reguladas, pues médicos, abogados, arquitectos, etc. Eso es bueno y malo. Es bueno porque, sin duda, nos da mucha más agilidad en cómo desarrollar nuestra profesión, pero es malo en el sentido que nos tratan prácticamente como unos terceros en nuestra relación con la hacienda pública, al menos hasta hace relativamente poco, y también porque el asesor fiscal se encuentra ante una serie de supuestos de responsabilidad que iremos analizando a renglón seguido. Vamos a ver, el asesor fiscal ha pasado de ser, en definitiva, una persona que lo hacía todo para el contribuyente a una persona que lo hace todo para la administración en nombre del contribuyente. Y esto es un plano totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cuando hacía todo
para el contribuyente, su cliente era el contribuyente. Y ahora mismo nos encontramos con que el cliente prácticamente cada vez más está siendo la Administración. ¿Por qué? Pues básicamente porque la Administración Tributaria Española, que tengo que decir que es una de las más avanzadas del mundo, os puedo garantizar que hasta la Administración Tributaria de Estados Unidos, donde hace 30 años fueron un grupo de inspectores de Hacienda españoles para crear la agencia tributaria, pues muchas de las cosas que estamos haciendo, pues básicamente ellos vienen ahora mismo a estudiarlas. El cambio radical que se está produciendo entre la relación de contribuyentes y la hacienda pública hace que la hacienda pública tenga cada vez más un protagonismo por la información que se le suministra, en este caso, a la agencia tributaria. Protagonismo, fijaros, ahora mismo tenemos la facturación electrónica por un lado, tenemos el verifactu, es decir, la necesidad prácticamente de que en tiempo real tengamos que mandar las facturas a la agencia tributaria. Y esto, ¿qué trascendencia va a tener? Pues la trascendencia es que prácticamente el suministro inmediato de información, el SI, se va a generalizar prácticamente en muy pocos años. Estamos hablando de un horizonte temporal de aproximadamente 2 años. Es decir, que de la noche a la mañana, lo que era antes un sistema que se aplicaba solo a las grandes empresas, pues se va a aplicar lógicamente a todos. Pero no va a estar dirigido, como actualmente está, exclusivamente en relación al IVA, sino que esa información va a ser una información que va a producir un sistema de control por parte de la Hacienda Pública hasta el punto de que llegará un momento que, igual que se hace ahora mismo con el impuesto sobre la renta, sabéis, se hará con el IVA, es decir, que tendremos un borrador de autoliquidación que validaremos, y también con el impuesto sobre sociedades, porque ya se están planteando cómo, acceder a la contabilidad de las empresas a tiempo real. Claro, esto, ¿qué es lo que provoca? Que el asesor fiscal tenga que hacer un replanteamiento de su forma de actuación como hasta ahora. Esa imagen tradicional de las fechas, los días anteriores al 20 de cada trimestre, donde el cliente, la mujer del cliente, el amante del cliente o el niño del cliente va con la bolsa del Carrefour llena de facturas, eso ya va a desaparecer, porque, entre otras cosas, esa información ya se la ha ido suministrando prácticamente a tiempo real. Me perdonáis, pero tengo un resfriado tremendo. Vamos a ver. Con esto os quiero decir que tenemos que replantearnos totalmente cuál es el papel que tiene el asesor fiscal. Evidentemente, se podrá seguir haciendo esas labores rutinarias que se hacían hasta ahora, ya sea de procesar la contabilidad, ya sea de presentar declaraciones, etcétera, pero eso va a ir prácticamente disminuyendo a lo largo del tiempo. Por tanto, tenemos que convertirnos de más que asesores en auténticos consultores, donde, en definitiva, el cliente, con carácter previo a la realización de cualquier operación, podamos en definitiva, asesorarle, diseñarle cómo se hace esa operación. Y eso, como decía Sergi, lo que sí provoca es que el asesor fiscal tenga que estar, plenamente actualizado, porque no es que la materia fiscal sea cambiante, es que el problema es que es cambiante lo que es la legislación, pero mucho más cambiante es la doctrina administrativa y, sobre todo, la doctrina jurisprudencial. Por ese movimiento que todos sufrís, la mayoría de aquí, que sois asesores fiscales, entre el movimiento de acción-reacción. Es decir, en un momento determinado el Tribunal Supremo interpreta una norma en un sentido determinado, esa forma de interpretar la norma no le gusta a la Administración Tributaria y automáticamente hay un proyecto de ley en las Cortes, se modifica lógicamente la norma tributaria y el resultado es una nueva norma que, donde antes decía blanco, ahora dice negro, y el Supremo ya interpreta lo negro para transformarlo en blanco. Y así llevamos prácticamente, sobre todo,
en los últimos años. Porque además, el problema que tenemos es que cuando los que estudiamos Derecho pasábamos por Derecho Constitucional, nos explicaban una cosa que era la pirámide de Kelsen. Una pirámide donde arriba del todo estaba la Constitución, después la ley, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora cuando alguien me dice, el otro día el actual vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial me decía, ¿a mí nadie me había dicho que era fuente del derecho? Digo, sí. O sea, como magistrado del Tribunal Supremo, tú eres fuente del derecho. De forma de que ahora mismo, pues prácticamente hay que irse arriba del todo, olvidarse de la Constitución, olvidarse de los tratados internacionales y pensar que... Pero claro, es que ellos cambian. Oye, y con razón, porque las circunstancias también cambian. Se cambia prácticamente de criterio jurisprudencial, igual que nosotros nos cambiamos de ropa interior todos los días. Y ese es el problema que se enfrenta un asesor fiscal hoy día. Es decir, no solamente un cambio en la legislación, llevamos, como todos sabéis, prácticamente muchos meses de una sequía normativa, pero donde realmente está la creación en la jurisprudencia. Esa es la problemática que tenemos encima. Es decir, primero, un cambio de rol radical. Nos tenemos que ir olvidando de esas labores que hacíamos prácticamente de hacer contabilidades, etcétera, etcétera, y tenemos que ir pasando hacia lo que es una auténtica consultoría. Pero os pongo un ejemplo. Una sociedad presenta la declaración del impuesto sobre sociedades y después las cuentas anuales. Y el asesor fiscal lo prepara todo. Bueno, la memoria de las cuentas anuales es algo que nos genera directamente el programa de contabilidad, prácticamente. Bueno, pues yo os digo que ahora mismo en las inspecciones las memorias están teniendo una importancia decisiva. Es decir, el inspector ya va pidiendo, vamos, o la pide directamente al registro mercantil o la pide a vosotros, para ver exactamente si determinadas cuestiones tienen reflejo en la memoria o no, o tienen reflejo en la memoria de una manera que no se corresponde con la declaración del impuesto sobre sociedades. Claro, tenemos que empezar a plantearnos que, lógicamente, hay, diríamos, los instrumentos de control por parte de la agencia tributaria pues, están cambiando radicalmente. Vamos a ver. Esta mañana he dado una ponencia como esta, en una jornada hablando de responsabilidad tributaria, del 41, 42 y 43 de la Ley General Tributaria, y uno en el turno de intervenciones después vuestra, pues me dijo, es que la profesión de asesor fiscal es una profesión de riesgo. Pues en parte sí es una profesión de riesgo. Y una profesión de riesgo porque nosotros nos enfrentamos ante tres posibles responsabilidades de ámbitos distintos. Nos encontramos en primer lugar ante una responsabilidad penal, ante una responsabilidad tributaria y ante una responsabilidad civil. Vamos a empezar por esta última. Todos tenemos seguro de responsabilidad civil. Todos tenemos seguro de responsabilidad civil. Tiramos en muchas ocasiones excesivamente del seguro de responsabilidad civil, pero bueno, tenemos seguro de responsabilidad civil. Pero en ocasiones el problema está que los clientes pues cada vez están planteando más acciones de responsabilidad porque en determinadas ocasiones pues no se realiza correctamente nuestra actividad. Es decir, alguien va a plantear una operación inmobiliaria, el asesor se equivoca y dice que la operación... vamos, os pongo un ejemplo. La venta de una finca rústica. Todos me decís, venta de una finca rústica. Esa operación es una operación que está sujeta, pero exenta de IVA. Digo sujeta a IVA porque, lógicamente, quien vende es un empresario profesional que es un agricultor y quien compra va a ser otro agricultor. Entonces, la operación está sujeta, pero exenta de IVA. En principio queda sujeta a transmisiones patrimoniales onerosas, salvo que se renuncie a la exención. ¿Quién puede renunciar a la exención? El que vende. ¿Le habéis contestado así a muchos clientes? Sí, ¿no?
Bueno, pues ahí el problema que tenemos es el siguiente. Hay un precepto en la ley de IVA, en el artículo 7.1, que habla de la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial o profesional o de una rama de actividad o de parte de ese patrimonio que pueda seguir actuando como tal. Si tú estás transmitiendo una finca rústica que está sembrada de lo que queráis, de olivos, de almendra, de naranja, de cualquier producto, que además tiene normalmente unos derechos de la política agraria común que son consustanciales a la finca, y que tú eso lo transmites, ni transmites maquinaria, ni transmites personal, pero ese agricultor que vende deja la finca y al día siguiente el agricultor que compra sigue actuando. Eso es un supuesto de no sujeción en el IVA. ¿Y qué significa que sea un supuesto de no sujeción en el IVA? Pues que automáticamente la operación está sujeta a transmisiones patrimoniales onerosas, porque no es una exención, es una no sujeción, y cuando hay no sujeción, directamente transmisiones patrimoniales onerosas. Bueno, pues cosas tan sencillas, vamos, tan sencillas, no tan sencillas o tan complicadas, están en la mesa de un asesor fiscal todos los días. Y los clientes cada vez están utilizando más la vía de la responsabilidad civil frente al asesor fiscal. Responsabilidad tributaria. Hombre, os voy a decir una cosa, y eso es importante, para que todo el mundo se quede tranquilo. El hecho de ser colaborador social, el hecho de que vosotros presentéis las declaraciones de vuestros clientes, vosotros, no significa que estéis asumiendo ningún tipo de responsabilidad tributaria. Eso tenéis que tener sumamente claro. Ahora bien, ojo, hay un precepto, el artículo 42.1a de la Ley General Tributaria, que dice que son responsables solidarios quienes colaboran activamente en la realización de una infracción tributaria. Y ahí, lógicamente, se puede encontrar el asesor fiscal. No descubro nada porque está en las memorias del Consejo para la Defensa del Contribuyente, pero cuando yo estaba de presidente del Consejo, nos encontramos con un expediente que era curiosísimo, una operación de reestructuración empresarial. O sea, una sociedad que se escinde en varias sociedades y concretamente una de las sociedades automáticamente se vende. Una de las sociedades se vende. Bueno, pues, ¿qué es lo que hace el asesor fiscal? El asesor fiscal le hace un informe al cliente y le dice que se cumple perfectamente con el régimen de reestructuración, que no tiene que pagar nada y que además es la forma de hacer la operación. Lógicamente, regularizan al cliente, el cliente deja de formar parte, de ser cliente del asesor, se busca otro y cuando el otro va a la inspección, pues lógicamente entrega el informe del asesor fiscal. Trascendencia 42.1a de la Ley General Tributaria como responsable, entre otras cosas porque el cliente de dinero ya no tenía nada. Pero, por tanto, mucho cuidado, y eso quienes me han oído en más de una ocasión recordarán, mucho cuidado con cómo nos relacionamos con los clientes. Últimamente nuestra actividad parece que somos tanto más eficaces cuanto con más prisa hacemos las cosas, cuanto más rápido respondemos al cliente sus consultas. Ojo, por favor, con los correos electrónicos. Y no os digo nada ya de los WhatsApp, ni os digo nada de las conversaciones telefónicas. Porque, sacado todo eso de contexto, al final es que el asesor fiscal es, diríamos, el auténtico responsable de la operación. Responsabilidad penal. La responsabilidad penal es cierto que hay ya sentencias condenatorias a asesores fiscales, pero a diferencia de la responsabilidad civil y la responsabilidad tributaria son las menos. Hasta ahora realmente son las menos, por lo menos son las menos, hasta la famosa sentencia del caso Messi, que todos conocéis, donde el Tribunal Supremo, sin que viene al caso, hay un parrafete en la sentencia que viene a criticar de forma muy fuerte
tanto a la Abogacía del Estado como a los fiscales que intervinieron, diciendo, oiga, mire usted, ¿dónde están sentados en el banquillo los asesores fiscales que son los que diseñaron esta operación? ¿Por qué? Porque una cosa es que el responsable penal sea el contribuyente, que es quien tiene que hacer frente a la obligación tributaria, y otra distinta es que quien ha diseñado esto tan sumamente complicado, perdón, complicado no, lo más chusco que os podéis imaginar. O sea, yo no he visto una operación más burda. Y la operación, ¿sabéis? Es decir, que estaba aquí Messi, derecho de imagen a una sociedad, derecho de imagen a otra sociedad, a otra, y al final, en el puesto 20, pues estaba una sociedad en un paraíso fiscal, eso sí, a nombre de Messi y de su padre. Pero con eso quiero decir que normalmente esas conductas patológicas son conductas que los asesores fiscales no llevamos a cabo. Nosotros no nos dedicamos a hacer ese tipo de operaciones. Todo lo contrario. Nosotros en muchas ocasiones lo que nos dedicamos es a desmontar esas estructuras. Con eso, responsabilidad. Que seamos una profesión de riesgo, relativamente. Lo que sí es cierto es que tenemos que informar al cliente. Es decir, que cuando un cliente nos plantee una operación, tenemos que decirle, mire usted, es que hay estos riesgos. Yo es que quiero correr los riesgos, de acuerdo, pero que quede de alguna manera, al menos eso sí, vía correo electrónico, el hecho de que se le informa. Yo recomiendo, por ejemplo, no lo digo a todos los clientes, pero a clientes que sean relativamente importantes, donde pues tú le mandas una newsletter donde le vayas informando de las novedades. ¿Para qué? Para si tanto tú como cualquiera de tu equipo pues no ha informado al cliente de una modificación del tipo de IVA del aceite de oliva, pues perfectamente, por lo menos decirle, no, es que se mandó la newsletter, y te dice, es que yo no me la leo. Bueno, eso será un problema tuyo. Vamos a ver. Muy importante son también las nuevas tecnologías. Estamos en Acontes, donde efectivamente nos da la posibilidad de tener los mejores productos informáticos. Las nuevas tecnologías son esenciales. Llamaros la atención, por ejemplo, de algo que ya ha pasado en Estados Unidos, pero es que ya está pasando en España y es un caso aislado, que es el uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta muy útil, pero una herramienta que bebe de una base de datos. Si esa base de datos es una base de datos segura, correcta, muy bien. Ahora, si es lógicamente el universo Google, la respuesta pues son lo que le pasó al abogado americano que condenaron, que había citado en la demanda una serie de sentencias que eran totalmente inexistentes porque las había captado por inteligencia artificial. Junto a esos medios, junto a la necesidad en medios de tipo informático, junto a esos medios humanos, que son totalmente necesarios, es también esencial la formación, como decía Sergi, y ahora nos hablará también Rosa Galán. La formación es que es totalmente necesaria y sobre todo algo que yo he hecho en falta en el mundo de la asesoría fiscal en España, que es la falta de cultura general de los asesores fiscales. A mí, y lo siento, me da dolor de úlcera, de estómago, cuando me hablan de una sentencia del Tribunal Económico Administrativo Central, donde no se sabe la diferencia entre un obligado tributario, un contribuyente, un responsable, donde se confunde, como por cierto un proyecto de ley que ahora mismo está debatiéndose en las Cortes, de transposición de la DAC 8 que modifica 3 preceptos de la Ley Tributaria en materia de responsabilidad, pues confunde lo que es responsabilidad solidaria con lo que es la solidaridad. Cosas así. Eso es cultura general tributaria y eso hay que saber, porque si no se sabe, no eres capaz de interpretar una sentencia o una resolución de un tribunal económico administrativo. Rosa.
me lo deja a mí ahí, que soy la que enseño a los chicos la diferencia, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, FETAF, por la invitación. Y nada, y bienvenido. Yo soy el garbanzo negro porque yo no soy asesora ni me dedico a la asesoría, yo me dedico a la formación. Soy profesora universitaria y me encuentro con todos estos problemas y con todas estas circunstancias que está contando Javier, sobre todo al final. Lo intento con los alumnos. Les intento explicar que hay que distinguir base liquidable de base imponible. Cuando yo digo exención y no sujeción son cosas distintas porque aunque tienen un efecto ligeramente parecido, tienen consecuencias completamente distintas, etcétera. Y me cuesta, pero bueno, tengamos en cuenta que estamos con chavales de 20 años que piensan que nunca se van a dedicar al tributario. Todos me dicen lo mismo, yo no me voy a dedicar al tributario. Y yo siempre les contesto lo mismo, tú te vas a dedicar a lo que te entre por la puerta del despacho, sobre todo al principio, salvo que hayas entrado en un despacho de estos maravillosos y tal, o que lleves algún tipo de apoyo familiar o del tipo que sea. Digo, y además os vais a encargar de ello aunque no queráis, porque veréis, os vais a encargar a llevar divorcios. Vais a llevar muchos divorcios, porque al empezar uno se dedica a eso. Yo no me he dedicado porque siempre he estado en la docencia, pero bueno. Digo, pero es que la siguiente pregunta de tus clientes divorciados va a ser cómo presentan ese año la declaración de la renta, porque como han dividido gananciales, han hecho tal, se han hecho adjudicaciones una a otra, ¿qué tengo que hacer? Digo, pues ya te tienes que aprender algo de tributario. Y a partir de ahí, pues tendrán problemas de 1000 tipos y acudirán a ti porque eres su abogado, que le da su confianza, han depositado en ti la confianza. Y en algún momento tendréis que saber de lo que estamos hablando. Me dijo una vez una alumna, que también me llamó muchísimo la atención, os lo comparto, me dijo que no entendía que el derecho tributario tuviese mucho efecto en la realidad. No tanto como el derecho penal. Y le dije, Dios mío, digo, yo solamente he ido 2 veces a declarar a un juez penal de testigo en una fase de instrucción y por razón de mi cargo. Digo, y sin embargo estoy todo el día pagando impuestos. Yo no pago impuestos, digo, ¿cómo que no? Y cuando te tomas un café, y cuando compras algo en una librería, y cuando vas a un viaje y te dicen tax free, y haces los papeles para que te les digan. Estás todo el día relacionándote con los impuestos. De hecho, cuando yo leí la tesina, hace ya en el Pleistoceno, unos amigos muy queridos me regalaron una pluma en la que habían grabado tribuo ergo sum. O sea, que teníamos claro todos que existíamos para Hacienda, para la vida desde el momento en que empezamos a tributar. La formación es vital. Es vital porque además, a lo mejor estoy diciendo porcentajes, pero yo creo que en alrededor de un 90% resuelves o ganas un asunto frente a la hacienda pública o por un problema de forma y te tienes que saber el procedimiento, o por un problema de plazo, o por un problema de motivación. Por tanto, cuando yo le estoy explicando a mis alumnos los procedimientos y ellos pues se aburren mucho, les digo, hay periodo de alegaciones, digo, es que si falta cualquiera de estos pasos, podéis recurrir la liquidación. Y entonces como que les estalla la cabeza. Yo creo que también una cuestión que me encuentro, sobre todo desde que estoy coordinando el máster de FETAF, es que estáis como un poco, o hay cierta tendencia que cada mesa del despacho se ocupa de una sola cosa. Estamos como en una cadena de producción y presenta ese papel y tal, y solo hace una serie de cuestiones sin tener en cuenta todo el concepto, todo el entorno, todo lo que supone la aplicación del tributo. Y eso creo que es vital tenerlo para los que hayan estudiado, que a lo mejor estudiaron en su momento Derecho o en Económica, algo de esta materia. Para la gente es vital que lo refresquen y otra gente es vital que lo aprenda o que lo vea. Tendemos, ya digo, a concretarnos, nosotros también lo hacemos, los profesores también, de pronto coges la vereda de escribir de determinada cosa y te tiras y venga y sigues con eso, ¿no?
A mí sí hay algo que me gusta del derecho tributario, es que hay miles de ámbitos y de aspectos que analizar. Puedes especializarte o estudiar lo que quieras y al día siguiente coger otra materia y ponerte a profundizar y a estudiar en otra cosa. Pero para eso hay que tener base, hay que tener una formación básica, no solo de derecho tributario, también de otras ramas del derecho, evidentemente. No olvidamos de la pirámide de Kelsen, pero bueno, hay otros niveles que sí tenemos que saber administrativo. A mí eso es algo que me apasiona del tributario. Yo no sé de nada de las ramas del derecho, pero sé lo justo para dedicarme a la mía. Yo siempre digo que nuestra asignatura debería de estar la última de la carrera, porque si un alumno no sabe lo que es una sucesión, no sabe lo que es una donación, no sabe lo que es un contrato mercantil o administrativo, o no sabe lo que es una concesión, no sabe lo que es una patria potestad, etcétera, etcétera, no va a saber cómo tributan las consecuencias de eso. Entonces, tienes que saber un poquito de cada para intentar decir cómo tributa. Y a mí esa parte me resulta apasionante, aunque a veces reconozco que me apetecería más el derecho romano, que ya no se modifica porque las modificaciones tributarias te hunden de pronto y dices, esto que ya lo había preparado, ahora resulta que me lo modifica. Pero también tiene esa parte, ¿no? No te aburres nunca, hay muchísimo ámbito en el que tratar. Y sobre todo tienes que estar continuamente reciclándote y continuamente pendiente de la norma y continuamente pendiente del BOE. Es verdad que no hemos tenido últimamente leyes importantes, yo se lo digo también a mis alumnos, tenéis suerte, no van a llegar a mayorías suficientes para aprobar leyes importantes, pero sí es cierto y nos hemos encontrado con órdenes ministeriales que aprueban modelos de tributos que interpretan una norma a través de una orden ministerial, porque te obligan a declarar de determinada manera determinado rendimiento, determinada actividad, cuando la norma da lugar a otras interpretaciones y, sin embargo, la orden te dirige y es una orden. Todo eso a mí me parece que es muy importante saberlo en general para la ciudadanía, pero bueno, no se lo vamos a exigir a los ciudadanos, pero sí para los que nos dedicamos un poquito a esto desde distintos ámbitos, ¿no? Y desde distintas posiciones. Mi trabajo y mi función es la formación y llevo haciéndolo más de 30 años y unas veces con más éxito que otras, pero bueno, eso depende de la promoción que me toque, ¿vale? En cualquier caso, creo que es esencial y creo que en vuestro trabajo es vital. Y creo que dado el cambio de paradigma que acaba de comentar Javier, de que ya no va a ser hacer contabilidades o preparar documentación, etcétera, sino que hay que hacer consultoría, creo que es muy importante que los mimbres os se refresquen, que seguro que los tenéis, yo también se lo digo a mis alumnos, seguro que sabéis más de lo que creéis que sabéis, piensas que no te acuerdas de nada, pero luego te vas acordando y dices, esto lo vi en tal sitio, tal, y vas uniendo y vas ligando una cosa con la otra, pero esa formación a lo largo de la vida, que ya hace años que se propuso y que hay que ir, la tenemos que hacer todos, ¿vale? Nosotros también, los formadores, y creo que es algo que no debéis de perder la perspectiva. Cuando yo estudiaba Derecho Tributario, en el Pleistoceno, reconozco que me gustaba más estudiar cada uno de los tributos, era como más divertido. Y luego con el paso del tiempo vas descubriendo lo bonito que es la parte general, lo bonito que es saber un tributo, lo bonito que es saberte los procedimientos, lo bonito que es la gestión, lo bonito que es encontrarle las triquiñuelas a la inspección y ver los fallos que tiene o los que no tiene, o cómo se ha ido modificando la normativa, etcétera. Y creo que es ahí donde encuentras la satisfacción. Os hablo yo de cosas bonitas en el derecho tributario porque os dedicáis a ello de una manera o de otra. Yo a mis alumnos les digo que me gusta el derecho tributario y me dicen que estoy loca, que cómo me puede gustar eso. Digo, pues bueno, pues hay gente para todo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero lo malo no es que me guste ahora, lo malo es que me gustó cuando decidí quedarme en el departamento a ser profesora, ¿no?
Simplemente que no perdáis esa perspectiva, que creo que es muy interesante, que hay que estar continuamente al pie del cañón, que además en tributario, si no lees el BOE, no te digo todos los días, pero bueno, de vez en cuando, sobre todo porque ahora no hay mucha movida grande. Te quedas en la historia del derecho en 2 segundos y queda uno regular cuando va a algún sitio y dice, ah, pues si eso lo han modificado, y dice, oh, bueno, perdón, no lo había visto, ¿no? Entonces, estar continuamente formándote, estar informándote. A raíz de, a mí eso también me gusta decirlo mucho, yo me vaya a perdonar, todas las cosas se las digo a mis alumnos porque es con los que hablo con ellos, ¿no? Les digo, yo también busco las cosas en Google, yo también meto en Google, pero a la hora de que me salga un listado de fuentes, intento discriminar. Y si encuentro una página o de la agencia tributaria o del BOE para mirar una ley o una cuestión así, me fío más de esa que de un blog de Pepito Pérez, y si encuentro un artículo de opinión de alguien que conozca y que me da fiabilidad, también entre nosotros, entre los que nos dedicamos a la docencia, hay gente que escribe sin saber lo que está escribiendo, ¿eh? Perdón, no hay nadie, ¿verdad? No me escucha nadie. Vale. Bien, quiero decir, discriminar la fuente. Y eso es algo que ante tal barullo de información que recibimos a veces cuesta, pero todos tenemos ya criterio y sabemos más o menos dónde tenemos que mirar y de qué nos tenemos que informar. Supongo que la mayoría que os dedicáis a esto, habrá algunos que sea porque no hay más remedio y otros porque os guste. Y entonces entiendo que esa parte de recordar, de volver a analizar la cuestión más sencilla, el concepto de tributo y ver cómo está la Ley General Tributaria y ver los defectos que tiene la norma. Y a mí particularmente es que me gusta mucho y me lo paso bien, pero bueno, supongo que es una perversión. Simplemente deciros que es importante que lo tengáis en cuenta y que hay que formarse. ¿Queda aquí bien si meto una cuña publicitaria? Adelante. Tenemos un máster maravilloso que organiza FETAP que justo cumple o intentamos al menos que lo hagan, ¿vale? No sé si os han hablado de él. Es online, es asincrónico, podéis seguir el ritmo que queráis. Hemos intentado adecuar los pasos y los hitos de cada lección, de cada trabajo y del TFM final al calendario del contribuyente, aunque ya que cada vez es más complicado porque el calendario del contribuyente es todo el año, pero lo hemos intentado. Y simplemente hay más como este, pero este es muy guay, ¿vale? Simplemente que lo penséis en el sentido de una ayuda a no ir por libre en esa formación, sino un poco organizada la cosa. Que creo que es interesante, que creo que es algo que todos tenemos que hacer, que es eso, seguir formándonos y seguir para dar un mejor servicio a los profesionales. Y poco más. Dentro de ello, hombre, creo que... Déjame don un Javier. No, solamente un par de ideas que no quiero que se nos escapen. Bueno, un minuto del tema del máster. El máster tiene un diseño totalmente novedoso, es el único que ahora mismo existe así en España. Y el diseño básicamente es que se ocupa, diríamos, en una serie de dominios. Tenéis primero la parte general, después la parte especial, el estudio de cada uno de los tributos. tenéis contabilidad y por último tenéis cuestiones administrativas, fiscales, penales, etc. Pero lo bueno que tiene es lo siguiente, vamos a ver, quienes imparten ese máster, primero, es todo online. Segundo, se le ha pedido a los máximos, diríamos, conocedores de la materia tributaria en España que hagan una intervención mínima, un vídeo pequeño, y tenéis ahí al subdirector de renta, al de IVA, tenéis a representantes de los directores de fiscal de las empresas del IBEX 35, tenéis a muchos catedráticos o profesores de universidad también.
Y os quiero decir que todos son especialistas, pero es muy breve el vídeo. Y después tenéis una documentación que completa. Esa documentación se manda junto con el vídeo toda la semana. Al final de semana tenéis una prueba de autoevaluación. Después os presentáis al examen final, hacéis el trabajo fin de máster, o sea que es algo que es muy fácil de llevar. Eso en cuanto al máster. Otra cuestión muy importante. Si hay aquí un asesor fiscal que se crea que lo mejor es ser una isla del Pacífico, se equivoca. Vamos a ver. Antes, uno podía estar en su despacho, tenía el Aranzadi, iba a tomar café alguna vez con los inspectores o lo que sea y poco más. Hoy día tienes que estar, que sí, formación totalmente actualizado, pero tienes que estar viviendo la realidad y por dónde van los tiros. Y eso solo se consigue siendo asociado de una asociación. Eso es fundamental. Y no porque esto lo organice FETAS, que es la Federación de Asociaciones, pero eso es fundamental. ¿Por qué? Porque es la única manera de ver por dónde va. Vamos, si estuviéramos aquí vendiendo, fabricando cualquier prenda de moda, pues tendríamos que ver por dónde van los gustos de los clientes. Pues aquí hay que ver por dónde va en definitiva el barco de lo tributario. Así que, de verdad, veo a gente joven por ahí. Es imposible. Mira, hombre, yo llevo desde que tenía 30 años, un poquito antes, esta se ríe, que lleva conmigo toda la vida. Toda la vida en los temas tributarios, vamos. La cuestión está que desde que llegué con 30... Yo empecé a trabajar con el Ministerio de Hacienda, era un pipiolo y empecé a trabajar en el anteproyecto de la Ley General Tributaria, de la que es ahora mismo la Ley de 2003. Bueno, pues yo no sé cómo un asesor fiscal que no contara con la información que yo estaba teniendo de primera mano puede funcionar. Y eso lo dan solo las asociaciones. Eso es fundamental. Y otra cosa que es un ruego, además, por parte de la agencia, con la cual, hombre, tengo buena relación. Nos matamos en los tribunales y nos matamos en los recursos y cosas por el estilo, pero tengo buena relación. Vamos a ver. Hace unos años se aprobó el Código de Buenas Prácticas Tributarias, tanto de colegios y asociaciones como de los propios asociados o colegiados. Ya se ha puesto, la FETAS lo tiene suscrito, asociaciones de la FETAS lo tienen suscrito, hay alguna que no suelta, pero lo tiene suscrito el código. No te obliga a hacer algo más de lo que ya haces, no te obliga. Pero ¿qué es lo que tiene de bueno? Porque es que ahora mismo se ha puesto en marcha hace 3 meses aproximadamente ese código en las relaciones con los asesores. Y ahora, perfectamente, podéis acudir con un sistema, porque estáis acreditados con el código, para poder acudir a las dependencias de la agencia con 4 o 5 expedientes y lo vais a poder consultar con una serie de funcionarios de gestión tributaria, recaudación, etcétera, pero no como un particular más, porque hasta hace poco el asesor fiscal ante la agencia tributaria era un particular más. Ha cambiado radicalmente. Por eso digo que de verdad, plantearos, primero, no se puede estar sin formar parte de una asociación. Y segundo, y esto es importante, el código permite, sin tenerle que pagar nada a la agencia, sin que te obligue a nada que ya no haga, en definitiva, una relación mucho más fluida. Sergi. Solo me gustaría complementar la gran explicación de Javier y Rosa con un par de cosas. De un lado, hablar de toda la formación que imparten las asociaciones federadas. En este caso, cada asociación imparte su formación de forma independiente, en la que se incluye un reciclaje, todas las novedades legislativas y además todas las novedades tecnológicas también. Quiero decir
cada asociación busca dar una visión de 360 grados a todo lo que tenga que ver con despachos profesionales y siempre mirando en el futuro. Ahora bien, la formación de la que estábamos hablando sí que sería una formación complementaria más en el estilo de buscar la base de la norma tributaria. Es un máster que está estructurado en 4 dominios, con un primero que se toca toda la parte general y un segundo dominio que se toca toda la parte especial. Cada uno de los dominios cuenta con su parte práctica precisamente para conocer las diferencias en jurisprudencia, sentencias y demás, para conocer todos los organismos tribunales y cómo dirigirse a ellos. Por otro lado, otra parte importante dentro de esta profesión es la parte de contabilidad. Es completamente necesario tener unos mínimos conocimientos para poder ejercer la profesión. Y por último, dentro de que también convergen otras modalidades, como podría ser el derecho civil, administrativo, penal y mercantil, también se abre un dominio adicional para poder ver toda la relación que guarda el ámbito tributario con estos otros ámbitos. También pretendiendo dar un poco dentro de la base más formativa, digamos, otra visión de 360 grados dentro de ello. Al igual que también se incluye sesiones sobre el Verifactu, ahora mismo la nueva normativa de factura electrónica, se incluyen sesiones sobre inteligencia artificial para aprender el uso, inclusive hasta sesiones en inglés para tener una base jurídico-tributaria en inglés que pueda permitir quizás poder manejarse con otro tipo de clientes. Y luego, de otro lado, retomando un poco lo que explicaba al inicio de la sesión de la regulación o la no regulación que encontramos en la profesión, hay un mundo que está en un momento muy emergente, que es el mundo de las certificaciones, que ya podemos ver en múltiples ámbitos, donde empezamos a ver ahora en inteligencia artificial, en ciberseguridad. Es un mundo sumamente desarrollado y entonces hace también, cuando se creó la iniciativa del máster, un poquito antes, Javier, se creó conjuntamente con ENAC, que es la entidad nacional de acreditación y certificación, la certificación de asesor fiscal, que esta es la que sí que da un reconocimiento al profesional como asesor y da un reconocimiento en 164 países funcionando de una forma similar a una norma ISO. Entonces, quizás el futuro va un poco por la especialización, ya no solo el mundo de las certificaciones, y luego el avance o la adaptación de la profesión, que se va a convertir más en una consultoría, pero sumamente necesaria, una base jurídica. El futuro veremos lo que nos deparará dentro de la profesión, pero vamos, yo creo que... Bueno, en cuanto al futuro que mantiene y en cuanto a la falta de regulación... Ahora, ¿no te va el micro, Javier? Sí, yo creo que sí, sí le funciona. Llamaros la atención, ¿se oye? Sí, sí. Llamaros la atención con una cuestión. Por parte de la Comisión Europea se puso en marcha un equipo de trabajo para regular la profesión del asesor fiscal. Vamos a ver, al final, después, una vez que ya el grupo de trabajo rindió su informe, las conclusiones son que lo que se va a hacer es aplicar un modelo similar al que lleva funcionando en el Reino Unido desde hace años. Y es que si la administración tributaria o los profesionales detectan malas prácticas tributarias en el ejercicio de la actividad por parte de un asesor fiscal, se le va a abrir un expediente, se le va a poner un punto negro, de forma que se le va a expulsar para no poder desarrollar la actividad. Es decir, no lo digo con esto, que la Comisión ya ha tomado, y de hecho a partir de enero de 2025, cuando ya se ponga en marcha la nueva Comisión, va a ir en esa línea. Se va a seguir de forma que no es que se vaya a regular. De hecho, la directiva conocida como la DAC 6, la DAC 8, etcétera, lo que tratan en definitiva es evitar, lógicamente, ese tipo de superestructuras que lo único que pretende es conseguir una menor tributación. Bueno, pues cualquier asesor fiscal que desarrolle su actividad en esa línea, automáticamente se le va a apartar. Y quien dice asesor fiscal dice despachos profesionales o multinacionales del derecho tributario que se dediquen a esas cuestiones.
Nada, ayer estaba el presidente de FETAF haciendo un breve comentario sobre esto que aún no se sabe bien cómo va a funcionar, si va a ser un carné por puntos, va a ser únicamente un punto negro por una mala praxis en una actuación concreta que... No es mala praxis, es que te ponen el punto negro y estás fuera. y estás muerto. Esto es igual que si te quitan el NIF. Quizás es un poco agresivo para la profesión, sí. pero bueno, veremos cómo se regula. Y nada, no sé cómo vamos de tiempo. Yo creo que, bueno... 10 minutos. Por tener una referencia y también por abrir un periodo de preguntas o cualquier cuestión que queráis comentar. Ya que nos acercamos al final, pues nada, muchas gracias por vuestra atención y quedamos a vuestra disposición para cualquier cuestión que consideréis trasladar o cualquier comentario adicional que también consideren hacer, tanto Rosa como Javier, que ha sido una intervención magnífica. Y lo único que sentimos en nombre de la organización de FETAF es que nos hayan puesto el último día o última hora cuando la gente está desmontando los stands, pero eso os puedo garantizar que de FETAF no es ni mucho menos, no es culpa. Lo que sí me gustaría, y no estoy, ni Rosa ni yo estamos a sueldo de FETAF, es que os acerquéis a las asociaciones que están federadas y sobre todo los que no sabíais prácticamente que existía, para ver que bueno que son además foros de encuentro y donde además se discute, se habla y por último te lo pasas bien de vez en cuando o casi siempre. Pues muchas gracias.